Hay un fenómeno geológico en el estado de Puebla que está llamando la atención a nivel nacional e incluso internacional. Me refiero a un socavón que día a día ha ido creciendo en diámetro. El lunes ese diámetro tenía 60 metros y pues ya prácticamente está llegando a los 100 metros. ¿Cómo explicarlo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de fenómeno geológico estamos hablando? Lo vamos a platicar con el ingeniero Carlos Miguel Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Un saludo para ti, para tu auditorio. Bueno, los lugareños que han sido entrevistados por los medios hablan de un ojo de agua, de un Hawái, que existía anteriormente en ese lugar, que habría sido cubierto por un campo de cultivo. ¿Es esta una explicación correcta y suficiente del fenómeno que estamos viendo, ingeniero? Bueno, dando un poco de antecedentes, esta es una zona con suelos muy ricos, formados por depósitos de material proveniente finalmente del volcán. El volcán Popocatépetl se encuentra a 32 kilómetros de distancia. Su ceniza, el material que ha emitido durante cientos de miles de años, se va deslizando y va llegando, va siendo depositado finalmente en este lugar. Por lo mismo y por la pendiente que tiene, hay mucha circulación de agua, ¿no? La parte del volcán capta una cantidad importante de agua debido a su altura y condiciones hidrometeorológicas que favorecen la lluvia. Entonces, lo que se va generando aquí es un fenómeno de origen natural, pero que también de alguna manera es asistido por el ser humano. Estas depresiones o agujeros que se deben al colapso súbito del suelo se producen cuando claramente hay un debilitamiento de la parte de abajo de este suelo. En este caso, como lo ha visto la gente, ven circulando el agua, ¿no? El agua no está estática en ese lugar, sino es parte de este proceso de movimiento de agua, el que se conoce como nivel de aguas freáticas. Debajo de estas zonas se encuentra agua almacenada, por eso se hacen estos pozos, por eso la gente habla de que probablemente existían un Hawái o que existía un pequeño ojo de agua. Y se van formando a veces, por eso comentaba, son naturales y después lo podemos comentar, como en el caso de los cenotes, que se forman de la misma manera en la península de Yucatán, en otro tipo de material, en roca caliza, se va diluyendo la caliza y finalmente se debilita la parte inferior y se colapsan y se forman estos lugares. En este caso es un suelo no cohesivo, pero cuando está saturado con agua le permite tener una cierta rigidez. Cuando el nivel de esta agua baja, porque la podemos estar extrayendo, o porque hay sequías, o porque hay también lluvias muy intensas, lo que va haciendo es va lavando los sedimentos más finos dentro de las partes del suelo. Y esto hace que se debilite y se colapse. Y pueden ser colapsos paulatinos, no es el caso. Aquí es un caso de un colapso realmente súbito, ¿no? En 5 días, 6 días que llevamos es un proceso muy rápido, Sí. pero también la gestación de este proceso no se dio de inmediato, fue llevando cierto tiempo. Eso es un poco más complicado de responder. Podían haber sido meses o podían haber sido unos cuantos años el proceso. Una de las preguntas importantes es ¿cuándo se va a detener? Eso le iba yo a preguntar. Sí. Lo acaba ¿Hasta de dónde comentar muy puede bien. llegar? Inició con 10 metros y va progresando 60 metros, ahora es casi ya 100 metros, y esto, si vemos los cortes, son muy verticales, ¿no? Entonces llegará a un punto en donde el suelo tenga un poco más de cohesión y que comience a mantenerse de una forma estable, que la circulación de esta agua que está pasando por debajo también encuentre más o menos un cauce, pongámosle la palabra, acomodado, para que entonces se detenga. Ahí es en donde pueden intervenir, y es importante, los estudios que se están haciendo, ¿no? La causa finalmente es esta: se debilitó la parte del suelo de abajo y se colapsa. La extensión, que es muy importante, se requiere de hacer sondeos. Hay un sondeo que se utiliza con un aparato que se conoce como georradar, y por lo que estamos diciendo, es un radar de penetración en el suelo.
Es un aparato muy particular porque parece literalmente como si fuera una carreola de un bebé, y está mandando una señal y está rebotando y permite identificar en dónde el suelo es más débil o en dónde el suelo presenta mayor oquedad, o en donde inclusive hay agujeros. Entonces se pueden ir identificando estas zonas, y sobre todo en los lugares en donde hay mayor población. Hay otro tipo de estudios geofísicos que son prospección eléctrica, que es un método que inyecta corriente eléctrica a través de un aparatito, y otra vez se mide la deformación de esta corriente y puede uno determinar estos lugares. Entonces, una de las recomendaciones, y ya lo está haciendo, tengo yo entendido, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es este tipo de evaluaciones, pero no tanto para determinar la causa, sino para determinar la extensión. Las recomendaciones, como lo hemos visto y un poco sentido común, es la gente quiere verlo, no es un fenómeno impresionante, ¿no? Es un fenómeno impresionante y que también da miedo la formación de estos lugares, pero si lo vemos y nos acercamos demasiado, corremos el riesgo de que inclusive el mismo peso de un ser humano, que no es mucho, pero estando debilitado el terreno, que se desgaje y que nos lleve al fondo de esta depresión inundada con agua, sí, y que pueda ser una tragedia. Entonces la recomendación, como lo están haciendo, es no acercarse, ir delimitando, y hay algunas cosas preventivas que la gente puede ver, sobre todo la gente del lugar que conoce muy bien sus terrenos, es ver si hay de repente, el terreno es muy plano, pero si presenta estos leves hundimientos, o si hay algún olor particular, no necesariamente azufre, alguien comentó azufre y por la cercanía del volcán, no tiene que ver con el volcán, pero este suelo nuevo y descubierto pues puede generar un olor particular. Y lo otro sería, por ejemplo, que la vegetación en ese lugar o lo que se tiene sembrado comience a secarse, porque comienza a haber ya una falta de agua porque se está yendo. Entonces son las personas mejor indicadas, los mismos lugareños y su sentido común, para ver si hay algo que es extraño y entonces llamar a las autoridades. Estos sitios... Me queda poco tiempo, ingeniero, pero quiero preguntarle, ¿había habido algún fenómeno semejante en los últimos años en México? No sé si... Se habla de otros sitios, pero en particular en la Ciudad de México, en el 2019, en diciembre 12, diciembre 13, se formó también un socavón en la región de Iztapalapa, en el cual no fue muy extensión de unos 20 metros, unos 7 por 8 de profundidad. Se tuvieron que evacuar algunas casas. Entonces son fenómenos no tan extraños, y ese se da, y esto es en zonas urbanas, porque se rompe, por ejemplo, una tubería, un drenaje, y la tubería y el drenaje lo que van haciendo es limpiando el suelo. Entonces, cuando veamos cosas que son un poco extrañas, y se me olvidó comentar, también los ruidos, cuando se escuchan ruidos raros, porque empieza a haber este movimiento, estos son indicadores. Entonces, tomar un poco de precaución. Y nada más, si me permite, para terminar, uno de los lugares más profundos en el mundo existe en nuestro país. Es el cenote Zacatón, que se encuentra en Tamaulipas y que tiene 319 metros de profundidad del agua. Entonces, no es extraño, pero hay que tenerle respeto a la naturaleza. Pues, ingeniero, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, que hayamos podido conversar con usted para este tema. Un abrazo, gracias. Igualmente, Pascal, un saludo para usted. Hasta luego. Gracias, el ingeniero Carlos Miguel Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y además a mí me llama mucho la atención lo redondo, casi perfectamente redondo que es este socavón, porque efectivamente hemos visto otros socavones y no tienen esa forma. Pues un fenómeno natural muy interesante, a la vez que inquietante, ya nos decía el ingeniero Valdés, también peligroso, no hay que acercarse tanto ahí. 9:26 en el tiempo del centro. Vamos a hacer un breve corte y regresamos enseguida.